Estaremos hablando el día de hoy acerca de el corazón, ¿sí? Estaremos tocando el tema de que lo que contamina realmente es lo que sale del corazón. Y creo que será un buen tiempo para meditar cómo está mi corazón. Porque creo que estaremos viendo esto en relación a lo que Jesús se le acercan a Él. Y empiezan a tocar temas en relación a lo que es la religiosidad, las tradiciones. Y creo que vamos a poder aprender que muchas veces nosotros podemos estar enfocados en esas tradiciones, incluso en la religión, cuando lo más importante es poder ver nuestro interior. Y Jesús lo va a tocar el tema. Lo importante no es lo de afuera, sino lo importante es lo que está dentro de nosotros, que es el corazón. Así que vamos a leer, vamos a irnos verso a verso. Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 23, veremos el día de hoy, primeramente Dios. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Veamos este punto, porque es un grupo de personas, del Sanedrín, religiosos, que son los fariseos y que son los escribas, que una vez más vienen a ver a Jesús, a revisar, a estar atento de lo que Él dice. Si recuerdan, una de las últimas veces que ellos estuvieron, Jesús echó fuera en la sinagoga a un espíritu inmundo, y ellos empezaron a decir que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú. Y lo atacaron de esa manera porque no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba enseñando, haciendo, y querían confrontarlo para ver qué es el tipo de enseñanza que Jesús estaba dando. En este momento llegan a Jesús y están viendo que los discípulos están comiendo, y dice ahí, con manos inmundas, y dice esto, no lavadas, y entonces los condenaba. Entonces, interesante, porque no está hablando aquí de algunas personas que no se lavaron las manos cuando comen, ¿verdad? No está hablando de esto, sino está hablando de algo que más que todo tiene que ver con una ceremonia de purificación. Y es que para nosotros quizás esto no nos dice mucho, pero quizás teniendo un contexto de por qué ellos, el pueblo de Israel, Dios había dicho que ellos tenían que caminar en sus mandamientos y en sus ordenanzas. Y Dios le había dicho al pueblo que si ellos estaban haciendo lo recto y estando de la mano de Dios, ellos iban a ser bendecidos, prosperados, incluso las naciones les servirían a ellos. En ese tiempo, el pueblo de Israel está bajo el imperio romano. Y ellos saben esto, que al momento de que ellos no están bien, sino que están bajo el imperio romano, en el dominio del imperio romano, ellos saben que ellos se han olvidado y se han alejado de Dios. Entonces hay un grupo de personas, que son los fariseos, es este grupo de élite de personas en el cual están conscientes que si ellos están en esa condición, es porque ellos se han olvidado y se han alejado completamente de Dios. Entonces ellos están tratando, y este es un punto importante, ellos están tratando de que el pueblo de Israel vuelva a las escrituras, que el pueblo de Israel vuelva a lo que Dios ha establecido, y que puedan volver a buscar a Dios para que Dios los liberte de la condición en la que ellos se encuentran. El problema es que cuando el pueblo de Israel había estado tanto primero con el dominio de los griegos, se había mezclado la cultura y la religión de los griegos con el cristianismo, y se levantó un grupo que eran los helenismo. Entonces igual
ahora están bajo el Imperio Romano y han estado mezclando con su religión, y el helenismo está activo, está en ese momento igual. Lo que ellos están tratando de hacer es que el pueblo vuelva a lo que hacía antes. Vamos a las escrituras, vamos a volvernos a Dios, vamos a buscar a Dios para que Dios nos escuche, Dios nos perdone y nos pueda rescatar de la condición en la cual ellos se encuentran bajo el Imperio Romano. Entonces, esto no es malo, esto es correcto. Ellos están buscando que el pueblo de Israel busque a Dios para que Dios pueda ayudarles. El problema es que ellos, al momento de estar queriendo que el pueblo se regrese a Dios, ellos empiezan a poner lineamientos, empiezan a poner reglas, dogmas que los hombres tienen que hacer aparte de la ley, aparte de lo que Dios había establecido, con el propósito de hacer que el pueblo venga y regrese a Dios. Gracias. Regresen a Dios. El problema es que el pueblo no solamente está queriéndose acercar, sino que como tienen otra influencia, lo que hace es que ellos dicen: vamos a poner otras dogmas. Y ponen una carga y ponen otros lineamientos que el pueblo de repente le era difícil llevar. Cuando Dios había dicho que los sacerdotes en el tiempo de Levíticos tenían que ofrecer algo, tenía que ver con el lavamiento. Entonces ellos dijeron: ¿sabes qué? Pues para que no haya nada que dañe nuestra relación con Dios, vamos a imponer que tiene que haber un lavamiento. Y tenían que hacer rituales de lavamiento y se lavaban las manos para comer. Entre una comida y otra hacían, pero no eran que lavarte las manos como hoy agarramos una servilleta y nos la limpiamos porque nos ensuciamos de algo, sino estos eran rituales de purificación. Entonces lo hacían no solamente con la comida, lo hacen con diferentes, a veces otros instrumentos, y ellos estaban tan enfocados en esos rituales y en esas dogmas que ellos mismos habían establecido, que en lo que Dios había dicho, porque Dios nunca había pedido que los que iban a comer tenían que lavarse las manos de una u otra manera. Entonces es importante que podamos entender esto. Están viviendo un tiempo donde el hombre o los líderes están añadiendo dogmas, reglas, mandamientos al pueblo, cosas que Dios no había pedido. Y entonces ese es el reclamo que ellos están haciendo, porque ellos están viendo que los discípulos llegan y dice ahí: comen con manos inmundas. Y otra vez, no quiere decir que no tenían las manos limpias, sino que no estaban haciendo esos rituales de purificación. Mira lo que dice el versículo 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces me habla que este grupo de personas se estaban aferrando a una tradición, y ahí me dice claramente a los de los ancianos. Ellos estaban más preocupados por hacer las cosas que los ancianos habían establecido, que lo que Dios ha puesto. Y creo que aquí es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros pudiéramos estar viendo que hay tantas tradiciones dentro de la religión, o el legalismo dentro de las religiones, donde se tratan de llevar al hombre a cumplir ciertas cosas que Dios no ha dicho. Lo que ellos trataban de hacer es que a través de mis actos poder buscar a Dios o poder agradar a Dios a través de mis actos. Pero te das cuenta, o nos vamos a dar cuenta ahorita en la lectura, que no es lo que Jesús está diciendo, o más bien lo que Dios está pidiendo. Versículo 4 dice: y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal
y de los lechos. Entonces empieza esta función o esta cuestión de la ritual del lavamiento como una tradición más de hombres que lo que Dios te había establecido. Entonces, ¿qué es lo que empiezan ellos a hacer? Empiezan a hacer lo mismo con los vasos, con los jarrones, con los utensilios de metal, con todo, tratando como de consagrarlo más a Dios, porque no querían hacer algo que a Dios molestara. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y otra vez, si te das cuenta, la pregunta vuelve otra vez a tocar ese punto: la tradición de los ancianos. Y es ellos reclamándoles, y ellos recriminando esta actitud de rebeldía. Y es que quizás veámoslo de esta manera: ellos están tratando de hacer ver que un verdadero judío, no era un cristiano, sino un verdadero judío, un verdadero hijo de Dios, alguien del pueblo, tenían que vivir de cierta manera. Una de ellas era volver a las escrituras. Otra era seguir rituales buscando la santidad o estar bien delante de Dios. Entonces, al momento que ven que Jesús no están siguiendo esas líneas que ellos han establecido, por eso para ellos Jesús no es una persona aceptable. Y pareciera que Jesús está rompiendo con lo que ellos han dicho. Para ellos quizás un verdadero judío era alguien que creía en Dios, seguía la ley, seguía todo y practicaba estos actos. Y Jesús está diciendo: eso no es realmente lo que es un judío. Mira lo que dice en el versículo 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrina mandamientos de hombres. Y creo que aquí es un punto importante que Jesús está estableciendo. Lo primero que le dice es hipócritas. Para nosotros la palabra es fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué es un hipócrita? La palabra hipócrita viene de la misma palabra que es actor. Alguien que sube a escena y empieza a comportarse y a actuar de una manera que realmente esa persona no es. O sea, alguien entra y está actuando y actúa de una manera o actúa de otra, pero en la vida real esa persona así no es. Entonces Jesús les dice precisamente hipócritas, porque ellos están actuando y pidiendo algo que realmente no son en verdad. Y Jesús les dice algo: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que aquí es el punto importante de meditar el día de hoy, porque el día de hoy es muy fácil el querer aparentar algo que no somos. Es muy fácil decir el día de hoy que somos cristianos cuando realmente nuestra vida no le pertenece a Dios. Es fácil venir el día de hoy a la iglesia y pensar que todo aquel que va a la iglesia o todo aquel que entra a una iglesia cristiana y escucha el mensaje, ya por eso puede estar bien con Dios. Pero puede ser que hoy estés aquí, puede ser que hoy estés escuchando la enseñanza, incluso le has cantado, pero eso no quiere decir de que tu corazón está cerca de Dios. Probablemente aún tu corazón está lejos de Dios. Y quizás la palabra fuerte del día de hoy es hipócrita, pudiera caer para alguno de nosotros, porque estás actuando muy bien, porque parece que sí eres un cristiano, y ante todos los demás nos ven y somos cristianos. Pero la pregunta es: ¿y tu corazón? ¿Realmente tu corazón tiene una intimidad y está cerca de Dios?
o tu corazón está lejos. Es más, puedes leer la Biblia, puedes cargar tu Biblia, puedes conocer mucho de la Biblia, y eso no te hace salvo. Hay mucha gente que son teólogos y no son cristianos. Puedes conocer la Biblia, puedes aprender la Biblia, puedes estudiar la Biblia, pero puede ser que tu corazón, otra vez, este punto importante, está lejos completamente de Dios. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser una persona que ora y ora muy bonito y elocuentemente, y hasta usa palabras así rebombantes, y hasta, bueno, como algunos, ¿no? Que van a orar y hasta la voz le cambia, Padre, en el nombre de Jesús, ¿sí? Hasta dice, ay, cuando ora el hermano se siente el poder, ¿verdad? Puedes orar muy bien, pero si tu corazón está lejos, si tu corazón no está en Dios, podemos otra vez ser hipócritas. Es más, puedes ser muy fiel en tus diezmos, puedes ser muy fiel en lo que das, tu ofrenda. No fallas en eso. Has aprendido que te vas a honrar a Dios y honras a Dios con tus bienes, pero tu corazón puede estar lejos de Él. Y se dan cuenta, pareciera que estamos hablando de alguien que simplemente vive una religión y no una vida cristiana. Porque una religión es alguien que quizás llega a la iglesia, entra y se va. Alguien que vive una religión, alguien que ora, que lee la Biblia y que da. Incluso hasta puedes trabajar en la iglesia. ¿A poco se puede trabajar en la iglesia y tu corazón esté lejos de Dios? Sí, es bien fácil. Incluso puedes verlo en Judas, ¿no? Un hombre que caminó con Jesús, vio los milagros, comió con Jesús, convivió con Jesús, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, todo esto me habla. Puedes cantar y decir, ay, qué bonito canta, mira qué ministerio, mira cómo toca, mira cómo enseña. Y creo que aquí es donde tenemos que entender si realmente soy un hijo de Dios y un cristiano, o mi corazón está lejos. Incluso puedes hablar de Jesús, pudieras predicar y pudieras saber todo, hablar qué es la justicia, qué es la redención, qué es la gracia, qué es su misericordia, qué es el reino. Puedes conocer todo, pero creo que el día de hoy, iglesia, tendríamos que meditar y pensar si realmente somos unos verdaderos cristianos o somos unos hipócritas. Si realmente yo le he entregado y honro a Dios con mi vida, o si mi corazón completamente el día de hoy está lejos. Porque muchas veces pudiéramos estar más que todo buscando la aceptación o seguir quizás los lineamientos de hombres. Dice en el versículo 7, pues en vano, o sea, no sirve de nada, me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Lo que Jesús le está recriminando a este grupo de personas es: lo que están haciendo es en vano. Porque en vez de enseñarle a la gente los mandamientos de mi Padre o de Dios, ustedes están enseñando tradiciones y mandamientos de hombres. Y creo que ese es un peligro que puede haber dentro de la iglesia, cuando en la iglesia nos metemos tanto en lo que es el legalismo. Hay iglesias donde ese es su conflicto. Por eso de repente hay algunas dogmas que se enseñan en las iglesias que no vienen en la Biblia, como que las mujeres no pueden usar pantalón, y se pelean tanto a veces en las iglesias de que sí o que no, esto o que el otro, que si se puede pintar, no se puede pintar, que cómo se debe vestir una persona, no se puede vestir una persona. Incluso algunos a lo mejor puede ser, ya se acostumbran algunos, pero otros quizás el hecho que a lo mejor que nosotros, o bueno, en mi caso yo como pastor no traiga una corbata para predicar,
A lo mejor para algunos va a decir la sangre de Cristo, ¿verdad? Está profanando el altar. La pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia viene eso? El problema es que así no lo han enseñado. Ahora, no quiere decir que haya lineamientos que no sean buenos. Claro que sí. Yo he venido a predicar con corbata, algunos no se acuerdan. ¿Y qué pasó? Pues nada, no hay ni más unción ni menos unción. De repente me han visto, ¿y ahora por qué con corbata? Porque tenía ganas. Y a veces no, pues no. Pero no puedo establecer como un lineamiento de hombres pensando que así vamos a agradar a Dios. Y de repente en las iglesias pasa eso. Por eso hay denominaciones, porque no, aquí no se toca así, aquí no se hace esto, aquí no se hace el otro, aquí no, buscando, pensando que eso me hace más espiritual delante de Dios. Y no ese es el problema. Por eso es el problema aquí. Los fariseos quieren estar bien, los escribas quieren estar bien, y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan? ¿Por qué no siguen los mismos rituales que nosotros? Y Jesús está diciendo, ustedes son los hipócritas. Mira, veamos cuál es el ejemplo que les va a poner ahorita. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, versículo 8, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y le dice cuáles: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. La recriminación de Jesús a ellos es que ustedes han cambiado lo que Dios dice por lo que dicen los hombres. Ahora, aprendamos. Hay cosas que no son negociables. La Biblia me dice que robar es pecado, y ahí no hay cambio. La Biblia me dice que el adulterio, la fornicación es pecado, y ahí no hay vuelta de hoja. Pero hay muchas cosas que de repente tratamos de meter a la iglesia que no vienen en la palabra. Ahora, entendamos, no queremos enseñar acerca de un libertinaje, sino estamos hablando de un punto de donde a Jesús le están tocando en cuestión de una consagración. Y Jesús dice, no, ustedes están cambiando lo que Dios ha dicho por mandamientos que ustedes están inventando. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si ustedes están más preocupados por el qué decimos, cuáles son nuestros lineamientos, nuestras dogmas, que lo que Dios ha mandado y lo que Dios ha establecido. Y les pone un ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Entonces ese es un mandamiento. Dios había dicho que tenían que honrar ¿a quién? Al padre y a la madre. Y si alguien no los honraba, ¿qué iba a pasar? Tenía que morir. Versículo 11. Pero vosotros decís, miren lo que ellos habían cambiado y lo que ellos decían. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La idea o el mandamiento de Dios de que el hijo tenía que honrar a su padre y a su madre, no solamente tenía que ver con lo que era una obediencia. Lo que me habla de este mandamiento de honrar, y creo que es una buena enseñanza aquí para los jóvenes. Dios no solamente estaba pidiendo que los hijos obedecieran a sus padres. La manera de honrarles es que los hijos tenían que tener cuidado de sus padres y tenían que ayudarlos incluso económicamente a sus padres para que ellos puedan estar bien. Esto era honrarlos. Este era honrar a sus padres. Entonces el mandamiento tenía que ver con eso.
El hijo era responsable ¿de qué? Pues de cuidar a su papá o sus papás, de honrarle, de ver la necesidad y que lo que Dios provea a través de él pueda ser para el bienestar también de sus padres. Eso es lo que Dios decía. Pero estos hombres habían enseñado algo que estos jóvenes pudieran decir que es corbán. Dice ahí en el versículo 11 que quiere decir mi ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos enseñaban o hacían? Que estos jóvenes fueran con sus padres y le digan: ay, papá, yo quisiera ayudarte, yo quisiera proveerte, pero ¿sabes qué? Todo cuanto yo tengo, yo se lo he dedicado a Dios. Y yo prometí darle una ofrenda a Dios. Entonces, yo no puedo ayudarte porque yo he decidido ofrendarlo a Dios y no te voy a poder dar nada. Y entonces Jesús les está recriminando esto. No es correcto. Dice: porque ustedes han cambiado el mandamiento de Dios. Han cambiado la palabra por la tradición que ustedes han establecido, por las dogmas que ustedes han establecido. Y entonces ese era el problema que ellos trataban de hacer. Y que creo que aún el día de hoy hay mucha gente que sigue este legalismo o estas dogmas tratando ¿de qué? Tratando de hacer lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, quizás si va alguien hablando de la corbata, ¿no? Si hay alguien que le gusta mucho usar corbata, pues a lo mejor se le va a hacer mal que alguien no use corbata. Y si a alguien no le gusta usar corbata, pues le va a ser mejor estar en una iglesia donde no se use corbata. No sé si me explico. Porque muchas veces es por el gusto de la persona, pero no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha establecido. Y el problema era eso, que estos hombres estaban buscando cumplir sus tradiciones, sus mandamientos, sus dogmas, más que lo que Dios ha establecido. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, y aquí va a ser como una parábola, les va a enseñar: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús es bien claro en la enseñanza que está diciendo. No hay fuera del hombre algo que pueda entrar a él y le pueda contaminar. Ahora, esto es simplemente como un paréntesis. No quiere decir que estamos hablando de todos los mandamientos o de todo lo que podamos hacer como pecado. Por ejemplo, porque alguien pudiera decir: entonces si yo veo pornografía, no está mal, porque aunque entre no me contamina. No está hablando de ese tema, sino lo que está hablando es esta cuestión de la consagración que ellos están buscando. Entonces, como ellos no se lavaban las manos, si Jesús está hablando precisamente de ese tema. El ritual, que alguien comía sin ese ritual, no estaba contaminando a nadie. Por eso dice ahí: no hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Recuerden que no es la primera vez. Cuando vimos lo de las parábolas, vimos que había dos tipos de personas. Dijimos que eran los de afuera y los de adentro. ¿Cuáles son los de afuera? Aquellos que escuchan una parábola, no la entienden y no le importa, y se van. ¿Se acuerdan cuando fue la parábola de la semilla? Que de repente Jesús está con sus discípulos y los discípulos dicen: a ver, explícanos. Y Jesús empieza a explicar la parábola. El otro grupo son los de adentro, aquellos que reciben la enseñanza, probablemente no la entienden, pero se quedan en la intimidad con Dios para que le pueda enseñar. Por eso dice ahí, cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. O sea, explícanos qué es lo que quisiste dar a entender. Y él les dijo:
¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Y aquí está el secreto. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los mandamientos. Y Jesús va a llegar a ese punto. Jesús lo que quiere ver es que lo que puede contaminar al hombre no es acerca de lo que pueda entrar a él. En otras palabras, el alimento. El alimento, decía, no es porque te fuera a contaminar, pero otra vez, no estamos hablando de que alguien que coma con sus manos sucias y que de repente te da una infección. De eso no está hablando, sino que empieza a hablar ahora en relación al corazón. Ellos están buscando un ritual, tratando que el ritual limpie nuestra vida. Y lo que está tratando Jesús enseñar es que la religión, las tradiciones no pueden limpiar nuestra vida. Por más que el hombre trate de hacer rituales, forma de vestirse, forma de comportarse, forma de hablar, hablando religiosamente, eso no puede transformar nuestra vida, no nos puede cambiar. Una persona con traje no cambia. Voy a usar este ejemplo. Una mujer incluso con falda larga no la hace diferente. Porque el problema no está en lo que entra a nosotros. Jesús claramente empieza a decir, el problema va a estar en el corazón. Y la pregunta sería el día de hoy, ¿y qué es el corazón? Bueno, el corazón es la parte central de cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con lo que somos. La Biblia le llama a veces corazón y a veces le llama también mente, porque de las dos maneras es donde está realmente todas nuestras emociones. La Biblia me dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sea, de lo que nosotros somos es lo que nosotros vamos a transmitir. Y por eso Jesús está diciendo, lo que está fuera, que entra en el hombre, eso no lo puede contaminar. ¿Por qué? Dice, porque no entra en el corazón, sino del vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Aquí nada más en esta frase, algunos creen que hay dos aplicaciones. Algunos decían que cuando alguien comía un alimento y estaba limpio, pasaba por el cuerpo y al salir, salía limpio, no estaba contaminado. Y parecía que Jesús está diciendo, pues si ellos dicen que entra limpio y sale limpio, ¿cómo puedes tú decir que contamina algo? Esa es una idea que se decía en aquel tiempo. La otra, que probablemente y que muchos creen que se está refiriendo más adelante, donde Dios enseña que no hay alimentos puros y alimentos impuros. Que al rato en Hechos vamos a ver o se va a aprender que podemos comer de todo tipo de alimento. Y Jesús va a decir, eso no es el problema. O sea, lo que comes no te va a contaminar. Lo que puede entrar a tu vida en alimento, eso no te va a contaminar. Porque el problema no está en la comida, el problema está en el corazón. Versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y Jesús empieza a cambiar de la recriminación que empezaron a decirle a él, tu discípulo no se lava las manos, no siguen los rituales que nosotros hemos establecido. Jesús cambia de repente la línea y dice, ¿sabes qué? El problema no está en que si se lavan o no se lavan las manos. El problema no está en los rituales. ¿Sabes dónde está el problema de la gente? Dice, en el corazón. Verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, primero que me dicen los qué? Los malos pensamientos. Y empieza Jesús a dar una lista de pecados, de problemas que hay en nosotros. Y estoy seguro que todos los que estábamos aquí nos llevamos más de uno de estas
características que Jesús está resaltando. Primero me dice malos pensamientos. ¿Qué más me dice? Adulterios, fornicaciones, homicidios. En esos tres, recuerden que aún Jesús nos enseñó que aún con la mente podemos practicar de estos tres. Si tú estás casado y con tu mente estás codiciando a otra persona, ya adulteraste. Si tú estás soltero y con tu mente estás codiciando a otra persona, estás fornicando. Y si tú le llamas tonto, fatuo a tu hermano, ya lo has matado. Versículo 22. Los hurtos es robar, las avaricias, querer cada día más y no estar contento con lo que tenemos, las maldades, hacer cosas que a Dios no le agrada, el engaño, la mentira está aquí, la lascivia, pensar de una manera desordenada, la envidia, la maledicencia. ¿Sí? Si es contra un hombre es maldad, si es contra Dios es blasfemia. La soberbia, el pensar de que no, yo estoy bien, a mí no me tienes que decir nada. Y la insensatez, el no atender a lo que Dios nos dice en su palabra. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y creo que ese es el punto que tenemos que ir el día de hoy. De repente estamos a lo mejor viviendo una vida religiosa donde queremos cuidar una apariencia. Y cuido mi manera de hablar y cuido mi comportamiento y cómo me ven. Otra vez, no quiere decir que no debemos de tener buen testimonio. Pero lo que yo quiero enfocarme el día de hoy o darme a entender es que puedo tener una apariencia de piedad, pero por dentro estar muerto. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? Porque un sepulcro es donde está un muerto. Por fuera se ve blanco, pero por dentro hay una persona podrida o está podrido. Y creo que ese es el punto el día de hoy. El poder aprender y poder ver. ¿Estoy yo viviendo en santidad? ¿Mi corazón está bien? ¿O mi corazón el día de hoy está contaminado? Dios ha dicho que Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Yo no puedo ser diferente, yo no puedo cambiar, yo no puedo avanzar, yo no puedo crecer si mi corazón primero no es transformado. Dios dijo que iba a cambiar nuestro corazón. De nada me sirve aparentar ser cristiano y no serlo. Dime, ¿de qué servirá? Hoy estás aquí escuchando, aparenta ser cristiano, no eres, y Cristo viene, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar. O toda tu vida en una iglesia y Dios te llama a que entregues tu cuerpo, ¿y dónde vas a estar? ¿Y de qué sirve seguir líneas, seguir lineamientos, seguir dogmas, legalismo? En vez de acercar a la gente, eso lo aleja. Interesante, porque cuando la Biblia me enseña en el Antiguo Testamento que algo era inmundo, al momento de que eso inmundo tocaba algo, automáticamente lo contaminaba y se hacía inmundo. Cualquier cosa que estaba inmunda y era tocada, pasaba esa inmundicia simplemente por haberlo tocado. En Cristo es diferente, porque mi corazón puede estar inmundo, pero cuando Él me toca, no se contamina, al contrario, Él limpia nuestro corazón. Por eso el día de hoy nosotros necesitamos acercarnos a Él. El cambiar no es a través de rituales, no es acerca de venir a la iglesia. El ser transformado es a través de lo que Cristo puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando estaba yo estudiando y preparando, yo decía, quizás pudiera tomar un tiempo para decir, díganme hermanos, platíquenme de
algunos dogmas, como que legalismo vemos hoy en las iglesias. Pero pues dije, no tiene caso tomar tanto tiempo para hablar de esas cosas que de repente, en vez de ayudarnos, nos afectan. Creo que el secreto no está en ver qué es lo que hacen los demás. Lo importante es ver lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y entender que yo que necesito solamente a Él para ser transformado. Tu corazón necesita que Cristo lo toque. Nadie puede ser transformado si Dios no toca su vida. Por eso, el día de hoy hay muchas religiones, gente tratando de que con sus hechos, con su religiosidad, tratar de alcanzar que su corazón o su vida sea transformada. Y la Biblia me enseña que no lo van a poder. Lo que hacían estos fariseos y los escribas no era malo. Ellos querían que el pueblo volviera a Dios para salir de esa condición. Ellos eran los oficiales de que las cosas que se hicieran tienen que ser como Dios lo había establecido. Por eso iban a las sinagogas y escuchaban de lo que enseñaban, y cuando encontraron que Jesús enseñaba algo diferente, se levantaron contra Él. El problema es que estos hombres estaban más enfocados en que ayunar, en el diezmo, en cómo se vestían, en cómo actuaban, que en lo que Dios había establecido. Igualmente el día de hoy, si tú crees que por venir a la iglesia ya la libraste, tengo que decir que estamos mal. Si el pensar que con hacer tu devocional ya lo libraste, si el pensar que venir a servir, a diezmar, a ayudar, ya la libraste, ¿estás mal? Y otra vez, no quiere decir que eso sea malo, pero eso lo hago en consecuencia de que Dios me ha transformado. No lo hago para que Dios me transforme. ¿Sí me explico? O sea, la salvación no es por obras. La obra de Dios no es por obras. ¿Sabes qué? Voy a dar más dinero para que Dios me haga mejor persona. No se puede. ¿Sabes qué? Voy a ayunar 40 días para ser una mejor persona. No se puede. Porque lo que transforma mi vida no son mis actos, es el poder de Cristo en mí. No es lo que yo hago. Por eso la vida cristiana no es una vida religiosa. La vida cristiana es una vida práctica, normal, libre, pero viviendo en los mandamientos y lineamientos de Dios. Por eso Jesús al final termina diciendo: ¿cuál es la ley? La ley para Jesús que tenemos que seguir el día de hoy es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto solamente lo puedes hacer cuando permites que Dios transforme, o Jesús transforme, tu corazón. No hay otra manera. Por eso no tienes que buscar a nadie. Una iglesia no te cambia. Una denominación no te cambia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente es lo primero que te preguntan: ¿eres cristiano? Sí. ¿Y qué denominación eres? Porque es lo que el hombre ha establecido. Eso no te cambia. Una persona menos. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. Y necesitas que Él transforme tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que puede contaminar tu vida es lo que hay en tu corazón. La Biblia me dice que engañoso es el corazón. Terrible. Es engañoso. Es increíble qué tanta maldad hay en el corazón del hombre. ¿Qué ocupo?
ocupo a Cristo. Que Él venga y toque nuestra vida y transforme nuestro ser y transforme nuestro corazón para poder vivir como Él quiere. Tengo que permitir que Él toque nuestro corazón para que lo que esté dentro de mí sea transformado. Y entonces lo que contamina el corazón es el corazón, y el corazón es eso de contaminación impide que yo me pueda tener una relación con Dios. Cuando Dios toca mi corazón y me transforma, yo puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Ellos estaban buscando cómo quitar aquello que te alejaba de Dios. Jesús es el único que puede quitar eso para que puedas acercarte confiadamente a Él.